para nuestro próximo panelista. Aprovecho para darle la bienvenida y agradecerle por su tiempo. Es una persona, yo sé que es una persona ocupadísima, pero era muy importante tener esa visión. Es una persona que nos va a dar una visión no solamente del sector gubernamental, sino de su vasta experiencia, que a continuación le doy lectura. Es asesor Radamés del Carmen Mariñez, es asesor de la Vicepresidencia Ejecutiva, director de proyectos y control de gestión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, graduado de Ingeniero Electromecánico, mención eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posgrado en Gestión de Negocio Eléctrico de Distribución de la Universidad Corporativa Unión Fenosa Ávila, España. Ha participado como consultor para distintas empresas de distribución de la región, diplomado en mercado eléctrico mayorista, etc. El señor del Carmen posee una experiencia de más de 18 años en el sector eléctrico de distribución. Posteriormente, el señor del Carmen, entre los años 2001 y 2006, ocupó posiciones de dirección en las áreas comerciales y de reducción de pérdidas de las empresas distribuidoras. Finalmente, el ingeniero del Carmen trabajó como consultor senior en las empresas de consultoría internacionales Soluciona e Indra, expertas en gestión de utilities de distribución eléctrica, siendo responsable del diseño funcional del sistema de control y balance energético y su posterior implementación en empresas de distribución eléctrica en la República Dominicana, Colombia y Libia. Demos la bienvenida muy calurosa al señor Radamés del Carmen. Buenas tardes. Agradezco la invitación que me hizo Jesús para estar acá. La verdad es que, siendo franco, cuando leí por mail fue que recibí la invitación para estar acá. Mi primer instinto fue, le voy a decir que no, pero déjame ver qué es. Sobre todo por un tema de agenda, no porque no quisiera estar acá, sino por un tema de agenda. Pero cuando vi que era en octubre y esto debió llegar por febrero, me corregirá Cristal, dije, no, eso... Pero resulta que todas las fechas se cumplen. Y justo cuando toca la semana ha sido una semana de casi de no dormir. Es decir que... Pero bueno, la verdad, un grato placer estar acá. Saludos a los organizadores del evento. Quiero también dar un agradecimiento especial al equipo de CDE que me acompaña, que son los que hacen posible que yo venga acá con menos presión, porque me ayudaron en un tiempo récord a preparar esta presentación. Sobre todo que Cristal me hizo una última petición de último minuto, que es que miráramos el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista de la isla, tal como lo han hecho los exponentes anteriores que tocaron el tema dominicano. Y entonces en ese sentido tuve que tener un apoyo fuerte del equipo de Juan Manuel Vicioso, que es quien lo dirige y está de vacaciones, pero está acá con nosotros, de Ángel, de Ángela y de Guillermo, que están sentados acá adelante. Así que muchas gracias a él. Preparamos un trabajo que básicamente, como sabía que iban a haber académicos, iban a haber estudiantes que están ahora en su formación académica, y probablemente personas de fuera del país, cuando me pidieron realmente que enfocara el tema de distribución, pero con la posición que tengo yo en CDE, que trabajo directamente con el vicepresidente ejecutivo, con Rubén Bichara, y me toca siempre estar tocando todos los temas, es difícil hacer una presentación solo enfocado en distribución y que todo el mundo entienda que con eso vamos a resolver el problema. De manera que cuando llegué ahorita casi me excusaba con Edgar y le decía, Edgar, mi presentación no es solo distribución, tiene algo más, pero lo podemos pasar rápido. En ese sentido hemos hecho una presentación que tiene que ver con un poco la estructura del sector, hablando justo de lo que decía, de que pudieran haber gente que no conozca mucho el sector eléctrico dominicano, y ahora en el caso de Erika, que no es de acá, y tratar un poco qué estamos haciendo, cuál es el plan en que nosotros estamos trabajando mientras firmamos el pacto que nos va a llevar, Yomaira, ¿verdad?, a la solución definitiva de los problemas del sector. Y un poco al final hay una tercera parte que enfoca a Haití y trata de dar una comparación entre Haití y República Dominicana. Milton
ha dicho la mitad de lo que vamos a decir aquí, porque conoce muy bien el sector, estamos hace un rato en esto y obviamente, Milton, una buena parte de lo que tú expresaste lo van a ver acá en cifra, de manera que para el equipo, como la presentación se queda, Jesús, como parte de esto, bueno, van a tener la oportunidad que si la cuelgan en la página del foro, ahí van a poder consultar los datos de que Milton hacía referencia y que se lo sabe de memoria, porque exactamente son así. Decir además que Yomaira la conocí en el pacto, ella dirigió la mesa de distribución y a mí me tocó defender la parte del gobierno con todas las instituciones del gobierno justo en el pacto y ahí nos conocimos y parece como si nos conociéramos de mucho tiempo. Con Milton ya tenemos una amistad de larga data y de muchas jornadas. Y bueno, y un saludo a Erika y bienvenida por acá. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la estructura del sector, quise darle un poquito de qué tenemos acá. Y es interesante, fíjense, grábense en esto, cómo está conformado nuestro sector, porque luego cuando tienes que hacer comparación con Haití, entonces te das cuenta el por qué estamos en algunas comisiones de tratar de lograr cierta integración, Milton, luego veremos que hemos hecho algún trabajo, pero no avanzamos por un tema de falta de, justamente, de estructuración y de institucionalidad de lo que es el sector eléctrico en Haití. Fíjense, acá el sector básicamente diríamos que tiene tres grandes bloques. El primer bloque lo forman las instituciones regulatorias. Ellas, las que están ahora mismo directamente conectadas con el sector eléctrico, son la Superintendencia de Electricidad, que es el árbitro, es el organismo regulador, la Comisión Nacional de Energía, que está llamada a fijar la política energética, todo esto de que nos hablaban Yomaira, por ejemplo, de hacia dónde debe moverse la matriz de energía y cuidando el medio ambiente y de que sea autosostenible. Esto es una función que la debería hacer la Superintendencia de Electricidad. Y el organismo coordinador es un organismo más bien de carácter neutro, que lo forman los distintos agentes del mercado y tiene la responsabilidad fundamental de hacer las transacciones del mercado, hacer también la operación técnica del sistema eléctrico nacional interconectado y de sacar la cuenta entre agentes. Es el que nos dice cuánto tenemos que pagarle a la DIA y dentro de la DIA a cada generador y por qué conceptos. Últimamente ustedes saben que en el año 2013 salió la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas y en esa ley es la ley 100-13 para los que quieran consultarla. Y en esa ley se establece que se trata de hacer una integración de lo que es el sector eléctrico estatal y recoge todas estas instituciones que existen en el sector eléctrico y que de alguna manera desde el punto de vista de cuando uno se sienta en su casa como dominicano y como usuario, uno ve como si se estuvieran duplicando, ¿no? Entonces el Ministerio de Energía y Minas recoge todo lo que sería estatal, incluyendo la comisión, la superintendencia y lo que sería este bloque de este lado, que es la CDE, de donde yo vengo. La CDE al final tiene 3E porque deriva de la famosa Corporación Dominicana de Electricidad y ahora es Empresas Eléctricas. Y dentro de esas empresas eléctricas está la empresa de Gehidro, que es la que opera la que son las centrales hidroeléctricas, la empresa de transmisión, es un monopolio estatal y es la encargada de las redes de transporte, de las líneas de transmisión, la energía deben ella llevarla desde su punto de generación hasta los grandes centros de consumo. Y las tres empresas de distribución, EDESUR, EDENORTE, EDEESTE. En el medio está la UERS, que en realidad es una dirección de la CDE y que se encarga de la electrificación, darle cobertura eléctrica a lo que nos falta en el país. De este lado, el último bloque, el tercer bloque es el bloque de los generadores y este bloque está gobernado completamente por el sector privado. Pese a que aquí hay que hacer la acotación de que tanto Eje-Jaina como Itabo eran parte de la CDE con una E y cuando se reformó el sector eléctrico, estas fueron pasadas al sector privado en calidad de compartir las acciones al 50%. Ahora mismo hay una situación un poco distinta con Eje-Jaina por temas de los problemas bancarios que tuvimos por allá, pero estas empresas son administradas por el sector privado, aunque el Estado tiene acción en ellas.
Esto que está acá es la estructura del sector eléctrico dominicano. Un sector eléctrico típico regularmente tiene generación de un lado, transmisión y distribución y comercialización. En algunos países la separan. Acá están unidas todavía y las manejan las empresas de distribución Edenorte, Edesur y Edeeste. En el pacto estamos discutiendo si separarla o no. Vuelvo atrás rapidito para decirle que además de las 3 empresas distribuidoras en el país, todos saben que existen sistemas eléctricos aislados. Esto sería como el 98% del territorio dominicano, pero existen unas 3 o 4 empresas que son privadas, como el caso de CEPEN, que suple energía a lo que es Punta Cana, Bávaro, y otra empresa que tienen ellos en Valladolid, y está Luz y Fuerza La Terrena en Las Terrenas, y así, el Central Romana, Capcana. Es decir, que también existen otras empresas de distribución que en realidad son sistemas integrados, generan, transportan y distribuyen, pero ocupan poco menos del 2% del mercado. El sector eléctrico dominicano, fíjense que Milton magistralmente decía, tiene 3.500 megavatios de potencia instalada. De esa potencia instalada, Milton decía, 2.100 de demanda con una demanda restringida. 18% es esa restricción. Eso lleva al sistema a que si encendiésemos todos los circuitos en el verano, estuviésemos 2.500 megavatios. De esto lo que ocurre regularmente es que se dan alrededor de 2.100 en este verano, que ha sido uno de los más calurosos de toda la historia. Llegamos a tener pico de 2.220 y algo, 2.225 probablemente, y en ese momento tener cortado 400 megavatios. Es decir, que fíjense que la demanda dominicana en tiempos de calor en el verano, si supliésemos el 100% de los circuitos, podría llegar a valores de los 2.600, 2.700 megavatios. En cuanto, bueno, la composición de las centrales son unas 15 centrales de los combustibles que Milton decía, carbón, petróleo, gas natural, hidroeléctrica y eólica. Hay unas 26 hidroeléctricas que tienen una capacidad de unos 600 megavatios, que ahora mismo estuvimos pasando por una crisis bien severa por el tema de la sequía. Desde el punto de vista de las empresas de transmisión, y grábense este número, tenemos 5.076 a ese momento, es un poco más ahora, línea de transporte, incluyendo que nuestro CENI, nuestro Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, tiene lo que llamamos acá las autopistas eléctricas, es decir, que tiene un eje a 345.000 voltios que conecta Santo Domingo con Santiago. Y eso hace que la generación, que regularmente en el país, la generación se concentra en el este, unos 1.000 y algo de megavatios, y en la zona sur, Jaina, y ahora lo que es el sur, las hidroeléctricas del sur y la central que está en Monterrío, de manera que esta autopista eléctrica permitió que problemas que se tenían de restricción de demanda en el Cibao, en el norte, porque solo se tiene la generación de Puerto Plata, la de Palamar a La Vega y las que se instalaron en San Francisco de Macorís. Entonces allá ellos tenían, además de problemas de falta de demanda, tenían problemas de bajos niveles de voltaje, y estas líneas vinieron a resolver esos problemas. Tenemos también lo que existía antes de esto, que era la línea 138.000 voltios y la de 69.000 voltios. Desde el punto de vista de las 3 empresas de distribución de propiedad estatal, 3.500 megavatios, o sea que hay capacidad en transformación como para la capacidad instalada, las sedes están en condiciones de eso, y como bien Milton explicaba, esto no se da por un tema eminentemente financiero, o sea, un tema eminentemente financiero, que luego más adelante veremos algunos detalles. Unos 567 circuitos en total de las EDES, 24.195 kilómetros de red de media tensión, y también se graban ese número para que cuando vean que lo comparemos con Haití, 120.000 transformadores y niveles de tensión desde 34.500 voltios hasta 12.500, que es lo que tenemos en la mayoría de ciudades, es lo que ustedes ven, esas redes de metal aluminio que pasan en nuestras calles, es un voltaje de 12.470 voltios exactamente, y el 4.160 es lo que, por donde comenzó lo que es la distribución en el país, y ya eso se va eliminando. Quedan en algunos pocos sitios, incluyendo la zona colonial, que con
con la remodelación que se está haciendo. Justo hace 3 días estuvimos en esta misma sala viendo lo que es el tema de la ampliación del proyecto que se comenzó en la zona colonial. Se va a eliminar ese voltaje de 4160. Desde el punto de vista de la capacidad instalada, aquí pueden ver los números. Es justo como se explicó, 3.500 megavatios, de los cuales el 38% más el 15% este es de heavy fuel oil, o sea, más el de diésel es un 50 y algo por ciento, 19% de gas natural, 17% de carbón en este caso, perdón, hidráulica. Sí, lo que pasa es que el número me llamó la atención por la sequía. Yo sé que hemos estado a unos niveles por debajo de 10 en este año, incluso llegando hasta 5. Ahora nos estamos recuperando, pero bueno, sería 2% de eólico, el 15% es de diésel, full oil número 2, este es el full oil número 6, el gas natural y carbón 9%. Es como está compuesta nuestra matriz. Desde el punto de vista de las empresas de distribución, los 557 circuitos se dividen así por EDES, las 3 EDES, unos 2 millones de clientes, se compran alrededor de 1.000 gigavatios horas mes, esto es unos 12.500 gigavatios hora año, con unas pérdidas de un 31%. La cobranza justo no es el problema, sino la energía que no se factura, es decir, que cuando se logra hacer el trabajo de ordenar las redes y de establecer y de rehabilitar las redes y de establecer programas de gestión de cobranza en los sectores, sin importar el tipo de sector que sea, siempre se termina cobrando esa energía. Es en eso en donde nosotros estamos trabajando y ustedes van a verlo en esta presentación. Justo, ¿qué estamos haciendo? Este es el plan que nosotros hicimos para este capítulo, el capítulo 2013-2016. Para ello, nos enfocamos en ver qué se establecía en la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuáles eran los planes que se habían hecho en las administraciones anteriores y cuáles habían sido sus puntos luminosos y cuáles habían sido sus fallas, sus puntos de mejora. Vimos los planes de expansión y de proyección de la demanda que preparó CNE, que había preparado la misma CDE, el plan de expansión de TEDES e Hidro, de las EDES, y a donde más nos enfocamos fue en las lecciones aprendidas, es decir, ¿qué hemos hecho mal hasta ahora? ¿Y cuáles acciones que hemos hecho mal las seguimos repitiendo? ¿Y cuáles acciones en las que hemos tenido éxito no las hemos potenciado? Con esas premisas preparamos nosotros lo que fue el Plan Integral 2013-2016, cuyo peso, cuyo objetivo fundamental era que en función del déficit financiero del sector, 1.200, 1.300 millones de dólares año que tiene que transferir el gobierno central para la sostenibilidad del sector, que estas acciones fueran a mitigarla. Y en ese sentido, los planes que se elaboraron iban a que con su consecución, el 50% iba a ser enfocado en generación y en eso íbamos a reducir el déficit. El 35% era un tema de reducción de pérdida y el 15% era un tema de eficientizar la gestión de las empresas, sobre todo la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad por aquello de ese 31% de pérdidas que ustedes vieron ahí, que al momento de este plan eran 35%. Lo que pretendemos desde el punto de vista de la matriz, a pesar de que no se podría hablar de diversificación, porque esta matriz se nota que está diversificada, más bien es de dependencia del petróleo. Era cambiarla, tener una matriz menos dependiente del petróleo. Si hubiésemos sabido que iba a estar como está ahora, a lo mejor no hubiera dado más dificultad, porque la suerte es que mientras estuvimos haciendo el plan fue así, pero como nadie tiene la certeza de que eso se va a mantener así, estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto y no nos vamos a detener. Después de hacer los planes que nosotros planificamos en el área de generación, la matriz quedaría con 36% a carbón, 44% gas natural,
un 7x7 de full oil y eólica un 4% y la hidráulica un 9%. Dentro de esos planes, dentro de generación, estaba y está el cierre del ciclo combinado de AES, que era completar el ciclo de estas centrales para aprovechar el calor que se estaba tirando a la atmósfera y con ello ganar 114 megavatios sin necesidad de incurrir en una unidad de combustible más. Ese contrato se firmó y ese proyecto se ejecuta actualmente. La conversión a gas de CEPEN y de la Sultana del Este, por razones obvias, ustedes deducirán que como se han puesto los precios del petróleo, ha habido un desincentivo a este tema, a este tipo de planes, a pesar de que son parte de nuestro plan y de nuestros objetivos. Quisqueya 1 y 2, que ya están en línea, y Los Orígenes, que también está en línea. También, desde el punto de vista de la energía renovable, empezar a dar nuestros primeros pasos, más que bien empezar a tener un peso un poco mayor de lo que son las energías renovables en lo que es nuestra matriz energética, con la inyección de 114 megavatios solares y 124 eólicos. De estos, los 124 eólicos se conseguirán, ya existen, como dijo Milton, unos 82, 84 en Guancho, Los Cocos, en Pedernales, y se están construyendo 40 más, el parque eólico Larimar, que estaría listo más o menos para esta fecha. Los solar, de seguro que vieron en la prensa hace un par de meses, puede ser, que se inauguró, se dio el primer Picasso para la primera central solar que se construiría en Monte Plata con una capacidad de 30 megavatios. También dentro de nuestros planes está el promover alrededor de 3 renovable, básicamente energía eólica y solar. Rápidamente lo de las plantas a carbón, y aquí decir, como decía Yomaira, el hecho de que aquí tengo que decir dos cosas. Este es un foro de sostenibilidad y dentro de la sostenibilidad ambiental sobre todo, ¿no? Para hacer más habitable nuestra hermosa isla. Pero fíjense, si nosotros estamos construyendo estas plantas es porque agotamos todos los recursos habidos y por haber para intentar que no fuera carbón, sino que fuera gas natural. Y en ese sentido estuvimos en todos los lados donde se supone que hay gas. Y a nivel de lo que es el mismo presidente de la República fue abriendo las puertas de cada uno de los que decían que tenía gas. Y en ninguno de esos países se consiguió gas natural. En un momento tuvimos que tomar una decisión de si quedarnos de brazos cruzados esperando que se dé un escenario favorable para el gas o emprender otro tipo de proyecto. Emprender otro tipo de proyecto desde el punto de vista de que, como decía, no es una matriz que no esté diversificada, de que estamos saliendo de una matriz que sí está diversificada, pero que queremos salir de un combustible que es muy volátil. Entonces teníamos el reto de no ir a otro combustible que también en unos cuantos años pudiera ser tan volátil o más que el petróleo. Y en ese sentido, después de haber perdido alrededor de 14 meses que hacen que esto no hubiese arrancado, hubiera entrado en operación en lo que sería el año 2016, sino que nos trasladó el plan para el 2017, tuvimos que decidir el tema de las plantas a carbón. A la hora de decidir las plantas a carbón, como bien señaló Yomaira, lo que miramos fue que el balance en cuanto a lo que es el tema medioambiental fuera neutro o fuera menor. Y en ese sentido, el objetivo que se planteó es que estas plantas fueran de menor contaminación que la que ellas iban a sustituir. Y eso se logró. Por eso ha habido las discusiones que ustedes han escuchado ahí respecto del precio, que han dicho que ha salido más cara de otras plantas que nos ofertaron. Y la verdad es que en eso se lo voy a poner de una manera sencilla. Lo que nos planteamos fue, nosotros no nos planteamos comprar un carro. Hubiéramos hecho una licitación para comprar un carro y nos hubieran ofrecido un BMW, un Jaguar, un Hyundai, un Mercedes, un Toyota. Sin embargo, nosotros buscamos una empresa que sepa de carro y que nos diseñe un carro que cumpla con los requerimientos medioambientales que nosotros queríamos y que estábamos obligados y comprometidos a lograr. Y en ese sentido,
esa empresa, que es una empresa de 105 años de experiencia en el diseño de centrales a carbón, diseñó una planta que resultó ser esta de Punta Catalina. Rápidamente, para que vean cómo va el avance, les extendemos las invitaciones, abierto, decir que aprovecho, Jesús, Cristal, para extender la invitación a que en el momento en que quiera podamos organizar un grupo para que vaya a visitarla. Ha ido buena parte de la sociedad y la verdad es que la impresión cambia cuando uno lo ve. Va ahora mismo a un 51%, esto es parte del puerto, que tiene que extenderse 1,7 kilómetros hacia el mar para poder descargar el carbón por un tema del calado, o sea que la profundidad del mar acá no es vasta y se necesitan alrededor de 15 metros. Y así se ve en una vista aérea, o sea que ya va por alrededor de unos 900 metros, aproximadamente 1 kilómetro. Ahora mismo, esto es justamente, nos lo pasan de lo que es el director de proyecto. Fíjense cuál es el previsto a septiembre y miren cómo va en el global. Obviamente, esto implica que, por ejemplo, los temas de lo que es el ejecutado respecto a lo que es ingeniería, el tema del procurement, lo que son las compras, eso va mucho más avanzado y lo que sería la construcción en sí, en el sitio, como vieron en la foto, va en alrededor de un 30%. Y el cronograma en general, que es va justo como se previó, de manera que a octubre del año 2017 deberíamos estar encendiendo la primera unidad de estas dos centrales que en total suman 720 megavatios. Creámoslo o no, como dominicanos, este es el principio de la eliminación de lo que serían los apagones, porque desde el punto de vista de capacidad instalada, como decía Milton, es verdad, podemos encender los circuitos, pero fíjense, el año pasado, por ejemplo, que no tuvimos las bondades del petróleo este año, en julio, yo recuerdo, estábamos fuera cuando el grito me llegó hasta donde yo estaba del jefe, que una factura de un mes llegó en 210 millones de dólares, aún cortando un 20% de la demanda. Y las EDIs en total, cuando les va muy bien, muy bien, cobran 140 millones de dólares totales sin tomar en cuenta gastos, inversión, deuda y demás. Entonces ustedes se imaginarán cuál fuera el déficit del gobierno central si nosotros encendiésemos todos los circuitos con el parque de generación que tenemos ahora. Obviamente, eso de tener energía 24 horas pasa por, Yomaira, porque también las EDES sean eficientes y las pérdidas sean las técnicas. Miren, pensando en lo que sería este foro, hicimos un gran esfuerzo por mostrar acá lo que se tiene planificado y que también es bueno ponerlo en manos de ustedes porque como estos son proyectos más caros que los proyectos convencionales, tienden a rezagarse en el tiempo. Entonces, los proyectos, por ejemplo, de lo que es hidroeléctrica, el desarrollo del potencial hidroeléctrica que nosotros tenemos todavía, están planificados de hace mucho tiempo, pero a la hora de decidir en instalar un megavatio que te cuesta 4 millones de dólares o uno que te cuesta $1 millón o menos, siempre se decide por la solución más rápida que no necesariamente en el tiempo es la más sostenible. Fíjense que yo les he estado hablando de lo que significa la factura de las distribuidoras con todo y el tema del corte de la demanda con el parque actual, teniendo unos 600 megavatios instalados de hidroeléctrica, de los cuales no se instala uno adicional desde hace lustros. Imagínense si las hidroeléctricas no existieran, que las hidroeléctricas, una de las funciones principales es que a la hora pico, como bien explicó Milton, el costo, la demanda es un tema hora a hora. Cada hora hay una demanda distinta en función de las cargas que estén conectadas y cada hora eso hace que entre una central distinta de costos distintos. Entonces lo que se usa son las hidroeléctricas que tienen contraembalse para que a la hora que la energía cuesta más, que van a entrar las centrales más caras a tomar el agua que está almacenada, empezar a producir y tratar de mitigar lo que sería el costo de la factura si esas centrales hidroeléctricas con contraembalse no estuvieran. Cuando las centrales no tienen contraembalse, que se llaman de pasada, una central hidroeléctrica, esa regularmente para aprovechar el agua, porque como quiera se va,
esas se mantienen constantemente generando. Estos son los proyectos que se tienen planificados por EGI. Fíjense que serían alrededor de unos 300 megavatios más si nosotros desarrollamos proyectos como el de la expansión de Atillo, el Parque Eólico Tierra Nueva, este se coló acá, la hidroeléctrica La Diferencia, la hidroeléctrica Las Placetas, Manabao y en rojo el proyecto Artibonito, porque luego lo veremos como parte de lo que son los proyectos binacionales. Este es un proyecto que se comparte con Haití. Serían unos 900 y algo de megavatios, lo que respecto del 12.000 gigavatios que vieron al año, esto sería un 10% de la energía que consume el país actualmente. El sistema de transmisión también, para tener sostenibilidad, tenemos que tener un sistema de transmisión robusto. No basta con preocuparnos con tener generación suficiente. Tenemos que tener un sistema de transmisión capaz de llevar la generación donde se necesite. Y justo uno de los grandes problemas, se habla poco porque es un tema muy técnico, pero uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema es, en ciertos aspectos, algunas debilidades que tiene aún, que aún conserva el sistema de transmisión, a pesar de que la empresa de transmisión, como es una empresa autosustentable, puesto que con lo que cobra por el peaje de la energía que pasa por sus redes, ellos pueden no solo operar, sino desarrollar sus obras. Es una de las empresas que mejor funciona, pero tiene grandes problemas por un tema fundamental. En el este se producen, ustedes saben que están la Quisqueya 1 y 2 que se instalaron ahora, están los 300 megavatios de AES Andrés en Boca Chica, se instaló Los Orígenes, entonces está la Sultana del Este, está la Cogentrix, la famosa Cogentrix con 300 megavatios. Entonces en el este tenemos unos 1.000 megavatios, pero resulta que el este nada más consume 300 y algo, 350. Entonces esa energía hay que traerla del este para el centro de la ciudad básicamente, pero entonces las líneas no son suficientes para traerla. Y muchas veces cuando se traen no solo es eso, sino que hay que traerla y llevarla al otro lado de la ciudad, porque no tenemos infraestructura como para aprovechar, cruzar el río y consumirla de la parte occidental de la ciudad inmediatamente. Entonces, el plan de expansión de la empresa de transmisión, que al final, hasta el 2020, fíjense, es un plan de 500 millones de dólares, tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es resolver los propios problemas de debilidad de transmisión, lo que he estado hablando, lo que serían las restricciones que tiene el propio sistema de transmisión. Las necesidades que tienen las empresas de distribución, porque la ciudad se va expandiendo de una manera vertiginosa y no siempre tenemos infraestructura eléctrica para atender. Imagínense las 32 provincias, cómo se va expandiendo. Las subestaciones quedan en una esquina de la ciudad y hay que llevar la energía a la otra esquina y muchas veces a otro municipio. Entonces, para eso el sistema tiene que irse expandiendo, pero todos saben las condiciones de las empresas distribuidoras, si no le da ni para sostener la casa, imagínense si van a estar cambiando la casa y el carro en este caso, que sería como esto, ¿no? O pensando en que deben hacer cuartos nuevos para huésped de las familias que van a venir. Es decir, este tema regularmente no se hace, hasta ahora se hace lo mínimo por un tema de financiamiento, pero la empresa de transmisión debe coordinar con las empresas de distribución las subestaciones nuevas que ellas van a necesitar desarrollar para entonces la empresa de transmisión programar las líneas de alta tensión que se necesitan para llevar esa energía a esos grandes centros de consumo. El otro tema tiene que ver con la generación. Si vas a instalar nueva generación, necesitan construir líneas. En este caso, este mapita nos puede de manera gráfica rápidamente ubicar en esto que estoy diciendo. Fíjense, las líneas azules son las propuestas y las rojas son las de 345. Esas dos básicamente. Esta color marrón son las que existen de 138 kV. Fíjense cómo aquí esta punteada esto se supone será la central de Punta Catalina y hay que construir una línea a 345 porque son 700 megavatios para llevar la energía desde acá a la subestación central de acá que también deriva hacia Santiago y tenemos previsto por el problema que les explicaba del este, el problema que tenemos en el este, ya tenemos un préstamo de la mitad de los recursos y está
está contenido en el presupuesto general de la Nación que tendremos para el año 2016, el construir una nueva subestación en Guerra de 345,000 kilovoltios para poder, a través de ella y de esa línea punteada que vendría desde Guerra primero hasta anillar con la autopista eléctrica Santo Domingo-Santiago, poder evacuar la energía que sobra en el este y desde acá entonces distribuirla en Santo Domingo y en el centro del Cibao. En una segunda etapa, desde Guerra, hay una previsión de extender la línea hasta San Pedro por el polo energético que se ha generado en San Pedro ahora con la Sultana, la Cogentrix y las dos Quisqueya, que anda por encima de los 600 megavatios. Al final, cuando hablemos de lo que son los proyectos binacionales, ustedes van a ver que vamos a volver a recurrir a este mapita porque se nota claro que si hablábamos, Milton, ¿verdad?, de interconexión, fíjese dónde termina esto. ¿Qué está de este lado? ¿Y qué serían estas líneas que son a 138,000 después que las tengamos acá en Jimaní, en Jimaní? Tenemos una ya existente en Dajabón y tenemos potencia disponible. Y luego les voy a contar todos los esfuerzos que hemos hecho con Haití. En mi caso me toca desde la CDE coordinar los esfuerzos y lo que son una comisión mixta y una especie de memorándum de entendimiento que debimos haber firmado hace rato, ya este año. Y el por qué no lo hemos firmado y qué nos está deteniendo ahora mismo. Bueno, esos son los respecto de lo que es generación y el plan de expansión de la transmisión. Respecto de lo que es los temas de pérdida, fíjense, cuando arrancamos con este plan teníamos pérdida de 35,5. Lo ideal sería llevar esta pérdida a un 10%, que sería como lo típico en países de la región que tienen economías y sistemas eléctricos similares o parecidos a los nuestros. Nos conformaríamos con un 12%, que es el que la CIE dice que reconocería en la tarifa, pero si uno quiere, ¿verdad?, ganar dinero, si te reconocen un 12% y tú puedes poner la pérdida en 10%, eso es lo que incentiva a un distribuidor a ser eficiente. Para esto tenemos financiamientos. Justamente yo particularmente vengo, y Juan Manuel, de 2 días de encierro completo con el Banco Mundial negociando lo que es el próximo préstamo de la segunda fase por 120 millones de dólares. Ayer terminamos y actualmente en este momento tenemos proyectos en curso por 358 millones de dólares. Una licitación con el BID por 78 millones de dólares cuyas ofertas se reciben el lunes, así que otro encierro. No hemos sacado la de los fondos OPEP. Los países OPEP tienen unos fondos que se llaman OFID, que son para el desarrollo de países en vía de desarrollo. Ahí tenemos otra licitación de 60 millones de dólares que la desfasamos un par de semanas porque el equipo que evalúa es el mismo. Y en esta del BID se nos inscribieron 49 empresas interesadas en la rehabilitación y reconstrucción de las redes. Esto es lo que hace, Yomaira, que podamos un circuito que le damos apagones, teniendo la capacidad que dice Milton, esto es lo que puede hacer que pasen a 24 horas. Porque como las EDES, como decía, no tienen capacidad para ir adecuando, reconstruyendo las redes improvisadas que se dan con el crecimiento de las ciudades, al final esas redes improvisadas se terminan, esos grandes cordones que ustedes ven alrededor de las grandes ciudades se convierten en circuitos D. Lo que hace es que se le instala un aparatito maravilloso que descubrimos, que se llama interruptor telecontrolado, que dice, de donde me pagan para acá, lo pongo y de ahí para allá le doy un corte. Ha sido un aparato maravilloso, aunque en estos días ustedes vieron que por el sur hubo una huelga porque una comunidad entendió cómo funcionaba y lo rompieron. Este tema todavía, estos son unos temas, los grandes temas de debate en el pacto eléctrico. Afortunadamente estamos en un buen momento porque el país, gracias a Dios, nuestro país tiene lo que es la credibilidad para que les presten. Entonces, el problema está en nosotros. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo en el pacto, tenemos fondos suficientes como para resolver el problema en los años en que nosotros nos propongamos que lo queremos resolver. Eso es una buena noticia, porque del otro lado hemos intentado ayudarlo, incluso formamos un equipo para colaborar, un equipo del sector eléctrico dominicano para colaborar con Haití,
y los mismos bancos, Mundial y BID, tiran la toalla porque no encuentran institución ni nadie con quien hablar y que se sostenga la palabra. Los pilares, yo siempre lo pongo porque si vamos a hablar de sostenibilidad y uno mira, bueno, ¿y por qué no es sostenible el sector? Bueno, sostenibilidad ambiental, pero como dice Milton, esto es un negocio y se tiene que pagar. Entonces, si no hay sostenibilidad financiera, si la cadena de pago se interrumpe, es decir, si lo que cuesta generar más lo que cuesta la operación, más el margen que deben tener lícitamente el que tiene el negocio, no es recogido por la tarifa y por la distribuidora, el negocio es insostenible y siempre eso va a terminar en apagones y lo que son los subsidios de parte del gobierno, que al final lo que hace es que quitan dinero de temas importantes y lo ponen en este tema del sector eléctrico. Y nosotros hemos encontrado que soluciones como telemedición, rehabilitar redes, que son los programas estos que tenemos, con una educación, porque esto se hizo en el pasado y a mí me ha tocado estar en empresas privadas y públicas, en todas, y nos hemos equivocado de un lado y de otro, pero si un error reconozco del lado de cuando tuvimos en la empresa pública, incluso empresas internacionales con mucha experiencia y de haberlo hecho bien en muchísimos países, y se equivocaron en esto. O sea, creían que era un tema de cambiar las redes por unas redes nuevas. No hablaban con la gente. Y después era una guerra campal lo que se armaba entre la distribuidora y esas comunidades. Descubrimos que primero hay que ir a hablar con ellos, se generan lo que se llaman unos pactos sociales, que es un compromiso mutuo en el que se rompe el ciclo vicioso. O sea, yo no te pago porque tú no me das energía, dice el cliente. Y dice, y yo no te doy energía porque tú no me pagas. Entonces, mira, vamos a ponernos de acuerdo. Mira, tú no te imaginas lo que significa el bienestar social y la mejora en la calidad de vida que tú vas a tener si yo te doy energía. Entonces, mira qué ha pasado en estas comunidades que lo han tenido. Entonces, ahí se identifican a los líderes y se crean esos pactos sociales. Y a partir de ahí nosotros hemos logrado que estos programas sean sostenibles, de manera que con los fondos que tenemos y el avance de estos programas, por ahí está la luz al final del túnel para resolver los problemas de la distribución. Aquí un poco de ejemplo, fíjense cómo cuando ya el 60% de los clientes están telemedidos en un circuito, las pérdidas son de 10, y cuando es solo el 30, menos del 30 está telemedido, la pérdida es alrededor de un 50. Y esto porque en nuestro país, lamentablemente, hay que tener una vigilancia constante sobre el consumo. Y si te duermes un ratito, no te empiezan a cerrar las cuentas. También hemos avanzado con el tema de los clientes prepagos, que a veces se escucha por ahí, pero fíjense cómo ya 24,000 clientes, 71,000 transacciones y unos 10 millones de pesos transados, eso está avanzando, ya se está integrando en lo que son las soluciones. Como decía del tema del plan de expansión de distribución, eso significa que hay que construir nuevas subestaciones. Esto era para lo que yo decía que las empresas de transmisión deben construir las líneas para construir nuevos circuitos en las ciudades y mejorar lo que es la calidad del producto, en este caso, que el voltaje sea el correcto, que sea 110 voltios, que no vaya a provocar ningún daño a los equipos ni a las vidas. Y un tema también para facilitar y automatizar lo que es la operación. Esto es poco de lo que se ha avanzado, aquí no me voy a detener mucho, solo mencionar sí que desde el punto de vista de la sostenibilidad, por ejemplo, se tiene la interconexión con la terrena que ustedes escucharon, ya es parte del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, de manera que las mejoras que se consigan en el sector ya estas comunidades lo van a poder tener y eso hace más competitivo obviamente el desarrollo turístico y el emprendedurismo en esta zona. Hay un par de proyectos bien ambiciosos con Pedernales y el puerto de Manzanillo que no me voy a detener aquí porque es un tema ya del gobierno central y hasta ahora no se ha dicho nada. Esto no, fíjense que con este tema de los renovables, yo soy muy renovable, es decir, me gusta mucho, pero como técnico, como ingeniero de la materia, a mí me forman para que los sistemas sean fiables, continuos y seguros, porque podemos ser muy renovables, pero si de repente hay un blackout, quedamos todos como unos, ustedes saben. Entonces, nosotros, el sistema, nuestro país va creciendo en temas renovables. Ya todo el mundo va poniendo un panel, vamos poniendo un panel en la casa, ya las empresas van poniendo paneles solares, ya empiezan a haber
generación renovable. Miren, fíjense, hablábamos acá de 82 megavatios eólicos que si se para el viento salen de una vez. Ahí es importante tener un backup en energía convencional para poder solventar cuando se va el viento o cuando llega una nube. Nosotros no nos hemos dormido y en este tema de sostenibilidad, en este momento hay un equipo que acaba de venir ayer, ¿te vio? Sí, ayer acaban de venir de Corea, nos está el BID financiando lo que es un estudio de Smart Grid, que es para construir el mapa de ruta de construir una red inteligente en República Dominicana que permita integrar todos los proyectos de telemedida, medición neta, que es esta cuando tú instalas un panel, le paga la diferencia entre lo que tú produces y lo que chupas de la red a la distribuidora, automatizar las subestaciones, construir nuevas subestaciones, integrar la generación distribuida y las energías renovables. Y aquí tenemos el experto y el financiamiento de asesores internacionales. Ellos fueron allá a ver una ciudad inteligente, creo que tú estuviste por ahí, Juan Manuel, y bueno, es parte del programa que tenemos para ya ir pensando en que vamos creciendo, nos vamos haciendo más maduros, pero de manera que podamos operar el sistema de manera segura. Otros temas que tenemos que casi no se le da promoción, pero que tiene que ver mucho con un tema de autosostenibilidad, y es evitar que nuestros campesinos deforesten las cuencas hidrográficas pequeñas. Y esto lo hemos logrado creándole una especie de sistemita eléctrico para ellos solos. Se le pone una central mini hidroeléctrica, se crea con ellos una cooperativa y ellos la administran. Ellos mismos, ellos están desconectados del sistema eléctrico interconectado. Uno más. Sí. Bueno. Ya. Bueno, termino rápido. Entonces, acá se han construido 25 centrales microhidroeléctricas en esas zonas apartadas que funcionan como si fueran 25 sistemitas aislados. No me voy a detener acá porque esto es un poco de avance y voy a pasar a lo del sector eléctrico con Haití. Fíjense, Milton nos decía ahorita de lo que es el índice de desarrollo humano. Fíjense, por ejemplo, voy a comenzar por ahí. Miren el índice de desarrollo humano de República Dominicana y el de ese a nivel general. Y eso tiene mucho que ver con esto. El consumo eléctrico per cápita. ¿Cuánto consume una persona en República Dominicana? ¿Cuánto consume en Haití? Otro índice muy interesante es la intensidad energética. Y esto es muy interesante porque es cuántas unidades de energía se necesitan para producir riqueza. En este caso, esta BPS, barril equivalente de petróleo. Mientras nosotros, con menos de un barril de petróleo, producimos $1,000, eso al año 2005, según la fuente que está acá, de la OLADE, en Haití se necesitaban 4.5 barriles de petróleo para producir los mismos $2,000. Si voy al principio, fíjense el tamaño de las economías, el PIB, 60,000 a 8,000. Aunque tenemos la misma población, miren lo que decía Milton de la potencia instalada, los 30 más, Milton, son una central que puso KEPCO en el norte para un proyecto privado de 30 megavatios, que es una zona franca que se tiene, que está funcionando perfecto y que es una especie de piloto que demuestra que Haití no es una cosa rara, que si se le trata como se debe, en realidad funciona. Y miren la cobertura eléctrica, interesantísimo esto. Mientras nosotros tenemos 93% de nuestro territorio cubierto, ellos tienen el 28%. Y de ese 28%, legalmente conectado nada más hay un 12,5% de la población. Ya que hay otros datos, alguien miraba lo de la tarifa, fíjense los precios. Nosotros, mientras esto nos cuesta a nosotros, a ellos les cuesta casi el doble. Los clientes, la cobranza y las pérdidas. Esto es el CRI, esto es lo inverso de las pérdidas. Mientras nosotros recuperamos, ahora mismo es el 66%. Estos datos lo quisimos mantener íntegro por la fuente, no lo cambiamos, pero esto es el 66% y ellos están en el 33% en ese momento. La capacidad instalada es como decía Milton, son unos alrededor de 295 megavatios, 54 solo eólicos, pero tienen 23 centrales de plantas térmicas, casi todas dependiendo de diésel. La zona metropolitana consume el 75% de la generación instalada con estos 6 generadores. Y la red de distribución, los datos que les decía que recuerden, mientras nosotros teníamos 5,000 y algo de kilómetros, ellos tienen solo 900. Teníamos nosotros 25,000 kilómetros, 25,000 y ellos tienen 1,200. Tenemos nosotros 120,000
transformadores ellos tienen 4.600. Aquí está parte de lo que es la intensidad energética que expliqué, cómo se funciona en América Latina, en Dominicana y Haití. Esto es más de lo mismo y esto pudieran ya verlo en la presentación. Y pasaría entonces, el BID, estos datos los sacamos del BID, ellos después del terremoto enfocaron las acciones en 2 puntos fundamentales, que era reforzar la supervisión en la planificación, crear institucionalidad y mejorar la eficiencia de DH, que es la empresa eléctrica de Haití. Aquí hay unos datos después del ciclo, después del terremoto, y pasemos a los proyectos binacionales. Miren, rápidamente y en un minuto, los proyectos binacionales que se tienen son de 2 tipos, básicamente. Existe la posibilidad de desarrollar estas 2 hidroeléctricas, la de la presa del Corte y la presa de Santana, entre la provincia de Elías Piña, y una tercera que sería Dos Bocas, pero esta es la hidroeléctrica de Peligre, de Haití. Entonces, si tú tomas esta agua acá, compromete. Entonces, esto, por más que lo hemos intentado hablar con los haitianos, ni nos dejan arrancar. Estos 2 proyectos tendrían esta capacidad y generarían esta energía por año. Esto también lo pueden ver ahí. Desde el punto de vista de... Sí, esto es un poco más de detalle del proyecto. Sí, lo podemos pasar un poco más rápido esto, porque estos son detalles del proyecto. ¿Cómo quedaría? Esta sería la presa y lo otro sería un contraembalse un poco más abajo, en Pedro Santana. La presa arriba en el Corte y luego en Pedro Santana. Al final de esto les quería hablar, y esto es lo último, ya pueden estar tranquilos. Esta es la última, de verdad. Este es el estudio, Milton. Nosotros pertenecemos junto al Banco Mundial, ETED, y nosotros tenemos lo que se llama una mesa técnica para generar un memorándum de entendimiento para lograr esto, formalizar intercambios técnicos entre los 2 países y trabajar en un acuerdo de cooperación técnica de nosotros con ellos que permita esto, sobre todo, evaluar la viabilidad de la interconexión. No se pueden imaginar. Ni siquiera una foto podemos tomar, porque si salen en los periódicos, el que vino acá a la reunión, al otro día lo cancelan. De hecho, en un momento estuvimos en El Salvador viendo el sistema eléctrico de El Salvador y nos invitaron, la USAID lo patrocinó y la USEA, y estuvimos mirando allá todas las entidades del sector, la Comisión Nacional de Energía, la CIE, vimos la CIEPAC, fuimos a ver las líneas que interconectan, las enormes líneas que interconectan a Guatemala con Panamá y bueno, y ellos crearon un mercado. Ellos son 6 mercados, los 6 países, y crearon un 7º mercado que es el de transacciones entre todos ellos. Y en un momento salimos en una foto y desafortunadamente el ministro salió al lado de los 2 dominicanos y del presidente de la Comisión Nacional de Energía. Y después me escribió el hindú que representaba la ESA y dice, ¿y tú sabes por qué cancelaron el ministro? Digo, mira, yo te voy a dar mi impresión, pero me parece que fue por esta foto, y se la mandé porque yo le tomé una foto al periódico y me la traje. Pues este estudio de viabilidad, mire, tan reciente como el 26 de junio, esto es un extracto de la última ayuda a memoria que a mí mismo me tocó redactar de los acuerdos. Se suponía que nosotros debíamos tener un borrador final, se lo enviamos. Al 3 de julio debíamos tener el tema del borrador listo. Nosotros conseguimos todos los permisos y las firmas. Ellos contrataron un consultor por parte del Banco Mundial que debía hacer lo mismo con el sector, con las instituciones eléctricas de Haití, y hasta ahora no hemos tenido respuesta. Sabemos que luego vinieron todos los problemas nacionales más grandes, pero este tema volvió y se quedó perdido. Estamos esperando a ver cuando se normalizan un poco las relaciones y volvemos a retomar esto. Con esto termino. La interconexión al final, les reitero, estaríamos en condiciones, después que se construya esta línea, por Jimaní y por Pedernales, bueno, esto acá ya somos nuestros, y en estos momentos ya estamos en condiciones de hacer interconexión eléctrica con Haití desde Dajabón, porque tenemos esto que ustedes ven es el anillo de 138 del noroeste, y eso se está subutilizando. Esta, no sabía que venía Erika, pero si aquella te gustó, mira esta.